Seguimos en Visión 7 Internacional en esta edición, diría especial, es especial por algunos temas que realmente han conmovido y siguen conmoviendo al mundo entero y en particular a Argentina. Y para eso estamos con Fortunato Malimachi, ya la segunda vez que lo nombro mal. Fortunato Malimachi, bienvenido, sociólogo. No, gracias por invitarme, estaba dando clases, llego bien, perfecto. Muy bien, especialista en sociedad y religión. Y con él, con Telma, vamos a invitar los primeros a compartir algunas de las imágenes de lo que sucedió esta mañana. 6.000 periodistas, sí. 6.000 periodistas, impresionante. El primer encuentro del Papa Francisco con el periodismo. Vemos eso y después conversamos con Malimachi. En estos días pasados, cuando los ojos del mundo católico y no solo miraban la ciudad eterna, este territorio que tiene como centro la tumba de San Pedro, en estas semanas ustedes tuvieron manera de hablar de la Santa Sede, de la Iglesia, de sus ritos y tradiciones, de su fe, y en particular del papel del Papa y de su ministerio. Un agradecimiento muy sentido a los que supieron observar y presentar estos acontecimientos de la historia de la Iglesia, teniendo en cuenta la perspectiva justa en la que deben ser leídos la perspectiva de la fe. Los acontecimientos de la historia tienen casi siempre una lectura compleja que a veces abarca también la dimensión de la fe. Los acontecimientos eclesiales no son los más complicados que los políticos, pero tienen una característica de fondo particular. Responden a una lógica que no es principalmente la de las categorías que podrían llamarse mundanas, y precisamente por esto no es fácil interpretarlos y comunicarlos a un público vasto y complejo. La Iglesia, en efecto, si bien es una institución humana, histórica, con todo lo que comporta, no tiene una naturaleza política, sino esencialmente espiritual. Es el pueblo de Dios. Algunos no sabían que el obispo de Roma, ¿por qué ha querido llamarse Francisco? Algunos pensaban en Francisco Javier, Francisco de Sales y Francisco de Asís. Yo les contaré la historia. En la elección yo tenía junto a mí al arzobispo emérito de San Pablo y también el prefecto de la Congregación para el Clero, Claudio Humes, el cardenal Humes. Un gran amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se estaba poniendo peligrosa, él me daba ánimo. Y cuando los votos subieron y alcanzaron los 2 tercios, el acostumbrado aplauso llegó, porque había sido elegido el Papa. Y él me abrazó, me dio un beso y me dijo: no te olvides de los pobres. Y esa palabra entró en mi cabeza: los pobres, los pobres. Después, enseguida, inmediatamente la relación con los pobres me llevó a pensar en San Francisco de Asís. Y después pensé en las guerras. Mientras las votaciones seguían, hasta que se contaron todos los votos. Y Francisco es el hombre de la paz.
Y así se me ocurrió el nombre, llegó ese nombre a mi corazón, Francisco de Asís, que para mí es el hombre de la pobreza, de la paz, el hombre que ama y cuida la creación en este momento en que nosotros tenemos una relación no muy buena con la creación. San Francisco es el hombre que nos da este espíritu de paz, es el hombre pobre. Ah, cómo querría yo una iglesia pobre y para los pobres. Bueno, es llamativo una de las palabras, una de las frases que dice el Papa Francisco es cuando la cosa se estaba poniendo peligrosa, aludiendo a que se le acercaba la cantidad de número de votos que le iban a elegir como Papa. Me hace pensar, un poco como lo hablábamos en el bloque anterior, esta herencia que recibe el Papa Francisco del Papa anterior, del Papa Benedicto XVI. Estamos hablando de problemas económicos muy confusos, secretos, llenos de sospechas y también una carga muy pesada para la Iglesia como es el tema de la pederastía, ¿no? Sí, primero recibe el carisma de función de ser Papa. Esto me parece importante, yo lo veía ahí, miraba la imagen, pensaba en mi madre, amigos, amigas, fuera quien fuera el que haya sido elegido, pasó con Juan Pablo, pasó con Paulo VI, Ratzinger, una mayoría de católicos se siente representada, más allá de la persona que sea. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo. La enorme mayoría no tiene ni idea de quién es el personaje. Cuando eligieron a Wojtyła, ¿quién sabía quién era Wojtyła? Ratzinger un poco más. Pero eso hay que tenerlo en cuenta porque hay un encantamiento que produce esa figura que la mayoría de los católicos dicen, queremos estar contigo, te vamos a acompañar, nos sentimos contentos. Segundo, viene después si a esa persona, a ese carisma de ser Papa, le agrega su propio carisma. Y aquí, te voy a responder la segunda, pero le agrega esto de presentarse después, justamente después de tantos escándalos, de pederastía, del Banco del Vaticano, de complicidades mutuas, de los Opus Dei, a los Legionarios de Cristo, muchísimos grupos metidos en todo eso, bueno, presenta sencillez, austeridad, ascetismo, los pobres, el nombre. Esto le agrega a ese carisma una parte importante. El tema que es encantamiento tiene tiempos. Es decir, cuando hay que ponerse a resolver estos problemas. Tiene gravísimos problemas. Tiene que resolver el problema de la curia, tiene que resolver el problema de la estructura del Vaticano, a quién va a poner. Ahí dirá los que saben después, y bueno, los que lo votaron, alguno algún cargo va a tener. Porque ese cargo, a partir de la renuncia también de Benedicto XVI, se ha desacralizado. Él mismo dijo, hay pujas internas, hay distintas líneas, y ahí creo que vendrá una tarea muy difícil, porque ¿qué tipo de curia se va a hacer? ¿Cómo se va a responder a los católicos que quieren cambios profundos en la manera en que se comunica la fe, en la manera que se recibe a las personas? ¿Qué vamos a hacer con los divorciados, con las personas que se separan, con las mujeres que quieren tomar decisiones, con la gente que quiere decir yo quiero tener 2 o 3 hijos, con aquellos que quieren encontrar una iglesia, bien lo dijo Francisco ahí, los pobres, pero también aquí la historia pesa después. En América Latina, celebramos que sea de América Latina, y ¿cómo no nos vamos a poner contentos con tantos años que queremos gente de América Latina en esos puestos de responsabilidad? Yo le comenté, varios me escribieron, yo decía, no hay experiencia en toda la historia de la humanidad de alguien que no haya sido europeo que haya ejercido ese cargo. Entonces tenemos que aprender, escuchar, claro, pero uno se acuerda que entre los que se elegían era entre conservadores y ultraconservadores. Esto no hay que olvidarlo, porque se llega a este grupo de cardenales por una decisión que se tomó hace 30 o 40 años,
que todos aquellos que se habían comprometido mucho con el mundo de los pobres, los olvidados, los desplazados, que esa opción por los pobres había que vivirla todos los días y en todo lugar, bueno, muchos de ellos fueron desplazados de la institución, otros echados de la institución, y en el caso de nuestro país, bueno, una veintena de sacerdotes detenidos, desaparecidos, asesinados durante la dictadura por vivir en ese mundo de los pobres. Quiere decir que ahí habrá que ver, tiene tensiones, cuánto se va a dedicar a la curia, cuánto se va a dedicar a la catolicidad, cuánto se va a dedicar a los problemas financieros, quiénes lo van a acompañar. Ese Estado del Vaticano hoy tiene 177 representaciones diplomáticas. Cuando se hizo ese Vaticano II hace muchos años, se le pidió que disuelva esos embajadores. Sí. Porque el tener embajadores me lleva a la política cotidiana, a la política sucia, a la élite que va a salir en los Batilix. Porque los Batilix, el problema no son los Batilix, es que se hace política de esa manera en Roma, en Nigeria, en Buenos Aires y en Washington. Entonces se juntan las élites, se juntan los grandes poderosos del mundo, le piden favores, y muchas veces eso no tiene nada que ver con la vida cotidiana de los católicos. Y ojalá, yo espero que sigan esa línea de que los pobres, de que acompañarlos, para acompañar a los pobres, ustedes saben, en la larga liturgia católica, dice, derribó a los poderosos de su trono y ensalzó a los humildes. A los hambrientos les dio de comer y a los ricos los despidió vacío. Esa reflexión tan fuerte que es de María, del Magnificat, cuando se hizo el Congreso Mariano en la época de la dictadura, Videla dijo no leerla. Y no la leyeron, porque esa es también la tradición del cristianismo, ¿no? No se puede estar con el Dios del dinero y el Dios que ama y el Dios que está con los pobres. Se verá, hay una fuerte expectativa, me parece, en que lo puede hacer. A veces difícil, hay que creer, porque viene después esa persona con ese carisma, a su vez fue Bergoglio muchos años en Argentina. ¿Y cuánto pesa, Malimachi, en esa subjetividad de los católicos, de esa fe que cree y se siente identificado aún con la persona de la cual no conoce antecedentes, el hecho de que en este caso en particular se da sobre la renuncia de un papa, que no es la muerte de un papa la que provoca el nombramiento, sobre una situación de escándalo que decíamos al principio del programa, 2012 fue un año terrible para el Vaticano por la cantidad de escándalos que se abrieron, que se dieron a conocer a la luz. Esto también pesa en esa subjetividad del reclamo, de la demanda del católico. Y este me parece que es uno de los desafíos que va a tener. Las expectativas son altísimas. Esto que se está diciendo ahora, 6.000 periodistas, el papa de los pobres, el que no quiere seguir la pompa romana, bien. Pero esto, usted sabe, es unos días. Va a tener que tomar decisiones, va a tener que reunirse, va a tener que decir quién pone en el banco, quién pone la Guardia Suiza, quién pone a cargo del dinero, quién pone a cargo del control de la institución, quién pone a cargo de controlar el dogma, quién pone a cargo... Y ahí entonces, atención, esto lo sabemos, lo que hacemos sociología, a mucho encantamiento, si no hay respuesta, si esa promesa de estar con los pobres, de que los pobres van a ser los privilegiados del Señor, no se cumple, bueno, ojo, viene una protesta fuerte, viene un desencanto, que no digo que se vaya a dar en este caso, no lo sabemos, pero me parece que es lo que uno tiene que tener en cuenta, al menos los que analizamos. Yo creo que tenemos que decirles, miren, hay fuertes expectativas, se puede, claro que se puede. En nuestro país y en tantos lados sufrimos momentos de penurias, de discusiones, parecía que no se salía, se pudo. Pero para eso hay que hacer enormes modificaciones que ojalá que las pueda hacer. Nos quedamos con esta última reflexión y la expectativa de lo que significa esta etapa. Por ahí la idea de que en algún tiempo, en unos meses, cuando veamos un poco más claro, sería muy bueno tenerte otra vez acá, ¿no? Nos vemos, yo creo que nos vemos, aparte, imagínate, para América Latina, y si bien en la Argentina es una importantísima, insisto, no hay historia de un pueblo del tercer mundo que tenga papa y lo haya venido a visitar. Y ahí me parece que tendrán que ver tanto el gobierno como las oposiciones en Argentina, como si fuera en cualquier otro país, porque cada uno lo va a querer hacer suyo. Entonces, desafío para el gobierno y la oposición, desafío para Francisco,
que si sigue como dice, él dirá, yo no estoy con ninguno de ustedes, pero estoy con los pobres de la Argentina, y que esos pobres tienen ideología política, tienen compromisos sociales, tienen sensibilidades, tienen sexualidades, y ojalá que les pueda dar respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Félix, ¿tenemos mensajes? Sí, muchísimos mensajes. Le queremos mandar un beso muy especial a Mirta, que nos sigue cada sábado. Néstor de Río Colorado dice, cada venezolano vote tranquilo y seguro. Chávez no hubiese llegado donde llegó sin gente como Maduro. Sobre Bergoglio dice, veo un futuro negro y peligroso. Eduardo de San Isidro dice, todos somos iglesia. La Grey obedece, la jerarquía ordena. El cónclave y elección china es muchísimo más importante y los medios periodísticos no la tratan. Y Patricio de Loma Hermosa no acierta con la incógnita, y ya que estamos le damos una ayudita a los televidentes, no es Seferino Anamuncurá. Así que como no acertó, al 0800 444 1777 4535 0709 y a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional, le decimos que le vamos a dar otro dato de la incógnita de hoy. Aquí está, atención. Sus 2 primeros libros de nuestro personaje de poemas fueron publicados en Lima con 3 años de diferencia. En 1923 editó su primera obra narrativa, Escalas, un compendio de cuentos y relatos partiendo hacia Europa para no volver más a su patria. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Venezuela después de Chávez. Tras 10 días de un incesante y emocionado desfile en honor al líder fallecido, el traslado de los restos al cuartel de la montaña fue el punto culminante de los funerales del jefe de Estado. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional, el futuro de Venezuela después de Chávez. Ya volvemos.